¿Los objetos pueden tener alma? Antes de responder, imagina esto: una calle silenciosa, el aire cortante del invierno y el eco distante de unos pasos apresurados. De pronto, entre la niebla, los faros de un automóvil se encienden con un brillo antinatural. No hay ruido de motor, solo el zumbido leve del viento cuando aquel vehículo se detiene frente a ti. Hay autos que parecen tener vida propia. Algunos parecen tener intenciones malignas, pero hay excepciones donde parece que estos vehículos de 4 ruedas están destinados a llevarte a un viaje para cambiar por completo tu vida en algo mejor. Misterio, enigmas, conspiraciones, archivos secretos de El Heraldo de México. Durante la segunda mitad del siglo XX, cuando la sombra de la Guerra Fría cubría Europa del Este, comenzó a contarse una historia que pronto se extendería más allá de las fronteras y los idiomas. Era la historia del Volga Negro, un automóvil tan elegante como inquietante, que según los rumores, tenía vida propia. Se decía que el coche aparecía siempre al anochecer, deslizándose por calles desiertas sin dejar huellas de neumáticos ni rastros de humo. Su pintura era de un negro tan profundo que absorbía la luz, y su superficie permanecía impecable, como si el polvo se negara a tocarlo. Algunos aseguraban que sus faros no eran lámparas comunes, sino ojos que observaban, que estaban buscando algo o a alguien. La leyenda comenzó en los años 50, una época marcada por el silencio forzado y la desconfianza. La gente susurraba que, al caer la noche, aquel sedán recorría los barrios más pobres, cerca de escuelas o fábricas abandonadas. Nadie sabía quién lo conducía. Algunos hablaban de hombres sin rostro, otros de figuras vestidas de negro que jamás descendían del auto. Lo único que parecía cierto era que quien respondía al conductor desaparecía sin dejar rastro. Decían que el coche se detenía junto a los transeúntes solitarios, bajaba la ventanilla y con una voz casi mecánica preguntaba: ¿qué hora es? Algunos afirmaban que las personas simplemente se desvanecían, como absorbidas por la oscuridad del vehículo. Otros contaban que el auto y sus pasajeros se alejaban lentamente para jamás volver a ser vistos. Nadie podía probarlo, pero el miedo era suficiente para que personas huyeran de las calles mucho antes de que el auto apareciera. Con el tiempo, la historia del Volga Negro comenzó a tener rasgos sobrenaturales. Había quienes aseguraban que no era un automóvil común, sino una presencia, que se trataba de un objeto con voluntad propia que tomaba forma para alimentarse del miedo humano. Algunos pensaban que era un vehículo maldito, otros que servía de enlace entre mundos, un puente metálico entre lo visible y lo desconocido. A partir del miedo, las reglas para sobrevivir comenzaron a circular entre los más jóvenes. No lo mires directamente, no respondas si te habla, y no te acerques aunque parezca necesitar ayuda. Eran advertencias sencillas, pero suficientes para mantener vivo el respeto hacia aquello que no se comprendía. Sin embargo, más allá del mito, el contexto histórico ayudó a alimentar la leyenda. En aquellos años, en la atmósfera de la Guerra Fría, particularmente dentro del bloque soviético, los autos negros eran símbolo de autoridad. Ver uno estacionado frente a tu casa despertaba temores difíciles de nombrar. En medio de un ambiente donde la vigilancia era constante y el silencio valía más que la verdad, era fácil creer que algo o alguien podía desaparecer sin explicación. El Volga Negro se convirtió entonces en una metáfora rodante. El miedo al poder, al secreto y a lo que se mueve entre las sombras. Pero había algo más.
Algunos investigadores han señalado que las historias sobre vehículos con vida propia no surgieron en el siglo XX. Su origen viene desde los carruajes sin conductor hasta los trenes fantasmas. Por lo tanto, se dice que cada época ha tenido su propia versión de un transporte que no solo se desplaza, sino que elige. En el caso del Volga, ese elegir parecía tener una intención desconocida, como si el auto buscara a quienes cargaban con algo más que miedo, tal vez culpa o destino. Al día de hoy, todavía hay quienes aseguran haberlo visto. Un resplandor tenue en un camino rural, un motor que se enciende solo, un reflejo metálico que se desliza por el rabillo del ojo cuando la noche es demasiado quieta. Quizá el Volga negro no fue más que una leyenda nacida del miedo colectivo. O quizá, como algunos creen, fue una advertencia, un recordatorio de que incluso las creaciones más humanas pueden escapar de nuestras manos y cobrar vida propia. Después de todo, ¿cuántas veces hemos mirado un automóvil con la sensación de que nos observa de vuelta? No pasaron muchos años para descubrir que a veces no hace falta una leyenda para darle alma a un objeto. En los años 50, James Dean no era solo un actor, era un símbolo viviente de una nueva generación que desafiaba lo establecido. Un joven de mirada intensa y espíritu inquieto, que parecía no pertenecer del todo a este mundo. Su ascenso fue tan rápido como su caída, pero el verdadero misterio comenzó justo cuando su historia parecía terminar. Dean tenía una fascinación profunda por los automóviles, no por el simple placer de conducir, sino por algo más intangible: la sensación de libertad, el control sobre una fuerza salvaje hecha de metal. Esa pasión lo llevó a adquirir un vehículo único, una máquina de competición que pocos se atrevían siquiera a mirar de frente. Era un modelo liviano, plateado, brillante como una cuchilla bajo el sol. Desde el primer momento lo sintió diferente, como si tuviera alma propia. Lo bautizó con un nombre que, sin saberlo, sellaría su destino: Little Bastard. Quienes lo rodeaban percibieron algo inquietante en ese coche. La actriz Ursula Andress, al verlo por primera vez, se negó rotundamente a subirse. Eartha Kitt, cantante de jazz, dijo que emanaba una energía siniestra. Pero fue Alec Guinness, el actor británico que años más tarde sería conocido por interpretar a Obi-Wan Kenobi, quien lanzó la advertencia más escalofriante. Una noche de septiembre de 1955, al salir de un restaurante en Los Ángeles, Dean le mostró con orgullo el auto recién adquirido. Guinness lo miró fijamente y le dijo: «Son las 10 de la noche del viernes 23 de septiembre. Si manejas ese auto, te encontrarán muerto en él exactamente a esta hora la próxima semana». Dean rió, quizá pensando que era solo una exageración. Pero 7 días después, la profecía se cumpliría con una precisión aterradora. Exactamente una semana después, el 30 de septiembre de 1955, James Dean se dirigía a una competencia en Paso de Robles. Acompañado por su mecánico, Rolf Woodrich, lo seguía en otro coche el fotógrafo Sanford Roth. En teoría, el plan era transportar el vehículo en un remolque, pero Dean insistió en conducirlo para acostumbrarse a su manejo. En el cruce de la Ruta 41 con la 466, un auto se atravesó inesperadamente en su camino y dejó este mundo exactamente a las 5:15 de la tarde. Tan solo unas horas de diferencia respecto a la profecía. Algunos testigos afirmaron que el auto de Dean se movía con una ligereza antinatural, casi como si el conductor no tuviera control sobre él. A partir de ahí,
la historia del Little Bastard tomó un giro aún más oscuro. Los restos del vehículo fueron adquiridos por George Barris, un reconocido diseñador y preparador de autos de Hollywood. Barris aseguraba que desde el primer momento el coche parecía negarse a morir. Al descargarlo de la grúa, los cables cedieron y el chasis cayó, hiriendo a un mecánico. Barris decidió desmontar el coche y vender algunas de sus piezas. Y más tarde, el motor fue adquirido por el Dr. Troy McHenry, quien también falleció. Después, otro médico, William Esrid, compró la caja de cambios del mismo vehículo y sufrió un accidente del que apenas sobrevivió. Finalmente, un joven que había comprado 2 de las llantas perdió el control de su coche cuando una de ellas estalló misteriosamente. Con el tiempo, los restos del Little Bastard fueron exhibidos en una gira por Estados Unidos como símbolo de advertencia sobre los peligros del exceso de confianza al volante. Pero incluso entonces, los incidentes continuaron. En una exposición, una de las piezas se desprendió del chasis y lesionó a un estudiante. En otra ocasión, el camión que transportaba los restos perdió los frenos y salió del camino. Y como último acto, en un traslado de la gira, el vehículo desapareció sin dejar rastro. Nadie volvió a verlo, ni los organizadores, ni Barris, ni las autoridades pudieron explicar cómo un pedazo de metal de cientos de kilos simplemente se desvaneció. Algunos dicen que fue robado, pero otros aseguran que jamás existió un robo, que el coche simplemente decidió irse. Desde entonces, el mito de Little Bastard sigue vivo. Algunos coleccionistas afirman haber visto fragmentos del chasis en bodegas abandonadas. Otros juran haber escuchado el rugido de su motor en noches silenciosas de California. Pero lo cierto es que, como su dueño, aquel coche parece haberse negado a morir del todo. Como decíamos al principio de este episodio, hay autos con vida propia que parecen llevarte a un mundo aterrador. El Volga cazaba, el Little Bastard estaba maldito. Pero hay objetos que no destruyen, sino que despiertan. Durante los años 80, en la Ciudad de México, existió un fotógrafo codiciado por las figuras más importantes. Cada que un artista pisaba la capital, no dudaba en contactar a Emilio Vega para ser retratado por este personaje. Sus fotografías, dicen, tenían consigo un mensaje oculto. Parecía que Emilio tenía un pacto sobrenatural. Pero un día, todo cambió. Eran las 3:33 de la madrugada. El aire se sentía distinto, como si algo antiguo y desconocido respirara entre los edificios. De repente, un motor de auto se escuchó a lo lejos encenderse solo, y quienes lo presenciaron aseguran que no provenía de un auto cualquiera, sino de un vehículo que, según los rumores, podía despertar algo dentro de quien lo conduce. Emilio Vega, además de fotógrafo, era amante de los viajes nocturnos y del movimiento. Pero a partir de ese día, su vida comenzó a cambiar de rumbo. Se le veía vagar sin destino, con la mirada fija en los anuncios luminosos, como si buscara señales que solo él pudiera entender. De repente, los vecinos comenzaron a notarlo. Otra vez viene hablando solo, murmuraban. Pero Emilio no hablaba con fantasmas, hablaba con intervalos, con ausencias, con la parte de sí mismo que no recordaba haber perdido. Lo único constante era su costumbre nocturna, salir a fotografiar reflejos de autos estacionados, como si ahí hubiese un mensaje escondido. Una madrugada, mientras deambulaba por la colonia Juárez, lo imposible se manifestó frente a él. Esa noche, la neblina cubría las calles y las luces parecían temblar. Emilio notó algo inusual dentro de la infinidad de carros que fotografiaba.
apareció algo que jamás había visto. Un SUV cromáticamente imposible, color rojo Montecarlo, fundiéndose con negro Vulcano, como dos mundos intercambiándose la piel, segundo a segundo. No estaba quieto. La luz parecía recorrerlo como respiración tibia bajo metal templado. No vio el nombre primero, sintió el pulso y solo entonces distinguió el emblema. Fiat Pulse Abarth, edición especial Stranger Things. A primera vista, lo más sorprendente era su energía. El logotipo Stranger Things brillaba en la tapa del motor con un tono metálico casi hipnótico. El decal lateral mostraba líneas inspiradas en el Upside Down, ese universo paralelo que nadie quiere conocer. Y lo más desconcertante, había easter eggs ocultos en los cristales y paneles que parecían revelar símbolos distintos según el ángulo desde el que se miraran. Emilio se acercó lentamente. Dicen que al tocar la puerta sintió una corriente recorrer su cuerpo, como si algo lo reconociera. Dentro, los asientos en piel con el logotipo bordado se encendieron con una tenue luz rojiza, y en cuanto giró la llave, la pantalla táctil de 10.1 pulgadas mostró un splash screen de Stranger Things acompañado por un sonido grave y profundo, como un portal abriéndose ante él. En ese instante, algo cambió dentro de Emilio. Los recuerdos comenzaron a ordenarse y su respiración se tranquilizó. El rugido del motor Abarth fue el primer latido de una nueva vida. Lo que había sido silencio y caos se convirtió en ritmo. Era como si aquel SUV no solo se moviera sobre el asfalto, sino también entre dimensiones. Durante días, nadie supo de Emilio, hasta que comenzaron a circular testimonios. Una mujer aseguró haberlo visto manejar por la colonia Condesa con una sonrisa que iluminaba más que los faros. Un taxista juró haber sentido un campo magnético cuando el Fiat pasó a su lado, y un vigilante afirmó que el auto dejaba atrás de sí una estela roja y negra que desaparecía lentamente como un eco visual. Cuando finalmente se le volvió a ver, Emilio parecía otro. Sus ojos tenían brillo, su voz firmeza, y al hablar del vehículo, lo describía como una puerta hacia una nueva versión de sí mismo. Hay autos que se manejan, decía, pero este te despierta. Lo que pocos saben es que solo existen 111 unidades numeradas de esta edición especial, cada una con su propia energía. Una experiencia que une el diseño italiano del Fiat Pulse Abarth con la atmósfera enigmática de Stranger Things. Un SUV diseñado para quienes se atreven a cruzar el límite entre lo cotidiano y lo imposible. Dicen que Emilio sigue conduciendo de noche y que si prestas atención, a las 3:33 de la madrugada, el motor se vuelve a oír. Quienes incluso lo han visto aseguran que no solo pasa, sino que deja una sensación extraña, como si por un instante el mundo se detuviera. Como si todos pudieran sentir lo mismo que él sintió aquella noche, renacer. No sabemos si su historia es real o simplemente una leyenda urbana más, pero lo cierto es que desde su encuentro con aquel vehículo, Emilio pasó de ser el errante del amanecer al hombre que volvió a la vida. Y si un día, a las 3:33 de la madrugada, escuchas un arranque de motor que te recorre el pecho antes que los oídos, no tengas miedo. Tal vez el auto no vino a asustarte, tal vez vino a despertarte. Yo soy José Mata y nos escuchamos en el siguiente archivo por descubrir. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.